gracias por la presencia y ya sabéis que en esta casa siempre sois bienvenidos, ¿no? O sea que una vez más os doy la bienvenida. Sabéis que os hemos convocado aquí para presentar un proyecto cultural conjunto de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y del Real Instituto de Estudios Asturianos, que tiene que ver con las actividades que el Principado ha preparado para celebrar los 1200 años de la batalla de Covadonga y para dar un poco de publicidad a ese respaldo oficial tan importante desde mi punto de vista, que fue oficializar lo que hoy conocemos como el Camino de los Santuarios, ese camino histórico, esa vía histórica que atravesó desde la Edad Media y desde antes el centro de Asturias y comunicaba estas Asturias centrales con las Asturias de Santillana. Todos estos actos, lo que significa Camino de los Santuarios, lo que es esta efemérides de Covadonga 2022, voy a pasarle la palabra al director general, a Pablo León, porque él seguro que os informará detalladamente de cómo es todo el programa que la Consejería tiene preparado. Así que, pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias a Comercio y Granada por venir a este acto de presentación. La verdad que es un día feliz porque estamos comenzando a materializar el programa de actividades que la Consejería de Cultura, en este caso con el RIDEA, pues ha programado para la conmemoración del 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Es un programa que en muy breve espacio de tiempo vamos a concretar ya con el contenido que tiene, que va a constar de varias exposiciones, de ciclos de conferencias como es el RIDEA y bueno, además acontecimientos que en breve os digo vamos a concretar ya desde la Consejería de Cultura, pero queríamos que fuera este ciclo de conferencias el que marcara, digamos, el inicio de la presentación de los actos de la Consejería de Cultura en torno a Covadonga 2022, porque, como decía Andrés, le damos una gran importancia por varios factores. Por una parte, pues el obvio, ¿no?, de la colaboración estrecha que siempre hay entre la Consejería de Cultura y el RIDEA, pero que queremos por las dos partes estrechar y que vaya más, y en este caso pues con la organización conjunta y la colaboración conjunta en hacer posible un programa tan ambicioso como este, que va a permitir dar a conocer en los distintos concejos por los que atraviesa este nuevo Camino de los Santuarios que este año 2022 se va a poner en marcha, pues dar a conocer la importancia histórica de lo que supuso el inicio del Reino de Asturias, lo que supuso la batalla de Covadonga y también lo que supuso el propio camino, ¿no?, de configuración y de articulación del interior del oriente asturiano. Por lo tanto, esto es uno de los aspectos a destacar, que de esta colaboración surge también un proyecto cultural ya concreto en torno a una ruta que comenzará en verano. Confiamos en que ya esté plenamente en marcha y activa y que va a ir respaldada pues eso, por este programa cultural. En segundo lugar, como decía antes, pues es una muestra de la colaboración permanente entre el RIDEA y la Consejería de Cultura. En estos momentos está tramitándose la nueva ley del RIDEA y estamos todos muy contentos con esa actualización del marco normativo del Real Instituto y comprometidos a intensificar esa colaboración. Una de las cuestiones que siempre se están demandando al RIDEA es que haga más actividades fuera de Oviedo, fuera de su sede, y precisamente este ciclo va en esa línea de lleno, con actividades en una decena de concejos en torno a un tema tan de actualidad como es el del 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Insistir en que estamos ante el inicio, digamos que es el primer gran evento cultural que presentamos dentro del programa que la Consejería de Cultura está ultimando en torno a Covadonga 22, que muy breve ya se conocerá con todo su detalle y un poco más. Y ahora Andrés os puede contar con detalle en lo que va a consistir este ciclo que comienza ya este viernes con una primera conferencia precisamente en Covadonga. Muy bien, pues sí, ciertamente por encargo de la Consejería hemos organizado este ciclo de conferencias sobre este camino. Hacía algo más de 20 años que ya varios historiadores, investigadores, habíamos hecho estudios sobre la importancia de este camino, conocíamos muy bien sus posibilidades como vía de peregrinación, dado que arrancaría o tendría como hito importante Covadonga, y sabemos que desde tiempos medievales
el macizo de los picos de Europa, Covadonga y la Liébana, era un territorio muy frecuentado y de estrecha vinculación entre estos dos centros, ¿no? Santo Toribio y Covadonga. De hecho, la misma abadía de Covadonga tenía en tierras levaniegas un priorato para auxiliar a los peregrinos jacobeos que atravesaban aquel macizo montañoso. Bien, con todas estas informaciones que teníamos, quisimos realmente organizar este ciclo de conferencias. Es un ciclo complejo porque se extiende, queríamos hacer partícipes a todas las capitales municipales que atraviesa el camino y lógicamente desde Panes a Oviedo, pues deben ser unos 11 concejos o por ahí. Yo he participado en muchas reuniones con ellos que me llamaron y vi que había un verdadero entusiasmo de todos los alcaldes y una unanimidad por recuperar este viejo camino. De ahí que felicito a los alcaldes por aquel interés y a la Consejería de Cultura que supo realmente ver el interés también de este camino y así enriquecer lo que es la red viaria de peregrinación en Asturias. Como os decía, entonces el programa se organiza en torno a con conferencias, pero conferencias que no son estrictamente del camino de peregrinación, sino conferencias que abordan aspectos importantes que el caminante puede ver en este itinerario desde las Peñamelleras a Oviedo. Y así en las conferencias abordamos aspectos históricos, aspectos de peregrinación, lógicamente, de hospitalidad, aspectos prehistóricos que hay en el entorno, la arquitectura monumental, la monumentalidad que hay en todo el camino, en los numerosos edificios que aún se conservan y además el paisaje natural, que es un verdadero monumento también. Por lo tanto, las conferencias son muy variadas y giran en torno a todos estos aspectos. Para ello hemos concitado, hemos solicitado la colaboración de arqueólogos, filólogos, historiadores del arte, restauradores, musicólogos. Y después, en cuanto a la organización del ciclo, nos pareció oportuno dar comienzo a lo que podría ser un subciclo, a la puesta en marcha del ciclo que se pondrá en Covadonga precisamente este viernes. El viernes en Covadonga, por ser el hito importante y de comunicación entre el Oriente y el Cabildo, la Catedral de Oviedo, hemos organizado un ciclo de 3 conferencias. Una de aspectos históricos referidos a la batalla de Covadonga, otro a los aspectos musicales, que será una conferencia con información totalmente inédita, fruto de los últimos estudios sobre música de la doctora María Sangüesa. Y después la última conferencia, que será ya en junio, de la doctora en Historia del Arte, Raquel Alonso, que va a hablar sobre los enterramientos de los reyes asturianos y además el último día haremos una visita guiada al entorno y al enterramiento del rey Pelayo y en fin, será algo un poco más práctico. Este ciclo de Covadonga entonces dura hasta principios de junio y consideramos que luego las actividades de verano pues que impedían un poco lo que es el sosiego para las conferencias y decidimos empezar en septiembre, revivir otra vez las conferencias en septiembre y así empezamos en Panes. En Panes, me parece que el 20 de septiembre, aquí tenéis los
programas. 23. 23 de septiembre, donde hemos tenido la colaboración de una asociación que parece que tiene unas excavaciones o unos descubrimientos prehistóricos importantes, querían darlos a conocer y hemos contado con toda su colaboración. Y así hemos seguido, según podéis ver en el programa, hasta Oviedo, que terminaremos en diciembre con una conferencia también encargada me parece que se llama Tomás Emilio, sí, que es especialista en esto de la batalla de Covadonga y un aspecto que vamos a discutir. Sí, Tomás es catedrático de botánica. Sí, Tomás, para ver un poco lo que es el entorno de Oviedo, el camino. Es un camino donde desde luego la historia resume por todos los lados, donde la hospitalidad es un camino tan singular como no se da en ningún otro camino en Asturias, donde 4 monasterios medievales ofrecen su hospitalidad en un espacio de unos 20 kilómetros. Me estoy refiriendo a San Pedro de Villanueva, San Martín de Soto, en Parres, Santa María de Villamayor, en Villamayor, San Bartolomé de Nava, y a la entrada de Oviedo, otro gran monasterio de la Orden de Fuentebrón, que es el de Santa María de la Vega, también con su hospital inclusive de peregrinos. Por lo tanto, es un camino que va a enriquecer mucho lo que es el itinerario de peregrinación de Asturias, y bueno, nos encontramos francamente satisfechos con esta programación. Pues genial. ¿Alguna pregunta? Pues nada. Pues nada, os agradecemos la presencia y sé que nos vais a hacer el seguimiento. Ya el viernes van a estar allí en Covadonga. Sí, porque de hecho no es la primera vez que hacemos ciclos en Covadonga, por cierto tienen mucho éxito, y yo siempre digo que el éxito es gracias a